Buenos días a los que acaban de ingresar. Veo que todavía están ingresando. Este día vamos a trabajar lo que es nuestra primera clase semipresencial y virtual. Así que cualquier cosa que usted necesite, pues está habilitado lo que es el micrófono para que pueda participar, ¿verdad? Así que, ok, vamos a escuchar a Luis. Excelente. Su compañero Luis, pues, nos ha mencionado una parte muy principal sobre la familia, ¿verdad? La familia siempre va a estar con nosotros apoyándonos en todos los aspectos. Dana, ahora sí, Dana, si nos regala su comentario. Bueno, primero, señor, decirle que hay 2 personas de like. Creo que en este momento a ellos les toca inglés y están conectados a la clase de sociales. Y 2, que la familia tiene que ser la base y tiene que ser el elemento social de mayor influencia sobre nosotros. Muy bien, gracias. Vamos a ver hoy aquí en el salón quién nos ayuda. ¿Qué quiere? No, 15. Yo soy 21, 14. No, 13. 21, 13, 10 y 15. Muy bien, vamos a ver aquí quién se anima hoy. ¿Qué nos puede decir sobre la familia? Muy bien, gracias. Jacqueline y Nancy, creo que ustedes tienen que estar en la clase de séptimo A. Creo que les toca inglés, porque revise su horario, chicos. No hay ningún problema que usted se quede acá, ¿verdad? Pero sí tendría que ir a inglés. Muy bien. Sus compañeros pues nos han hecho un excelente comentario, ¿verdad? Yo aquí se los estoy presentando en pantalla. No hay familia perfecta, todos discutimos y peleamos, en ocasiones incluso dejamos de hablarnos, pero al final la familia es la familia y el amor siempre estará ahí, ¿verdad? Si nosotros definimos a la familia legalmente, nosotros vemos que la definición pues está siendo respaldada por documentos, ¿verdad? Documentos, leyes, la Constitución de la República, el Código de Familia, incluso la Declaración de los Derechos Humanos. Los derechos humanos también protegen a la familia. Entonces, son leyes que están amparando a la familia en todos sus aspectos. Entonces, si nosotros nos vamos en el marco legal, pero sus opiniones han sido muy valiosas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos claro qué es familia. Ahora bien, ahora pues pasamos a lo que es nuestro desarrollo. Puede tener usted su libro de textos, si lo anda ahí, sáquelo por favor. Y allá en casa también tiene que tener a la mano lo que es su libro de texto para poder comenzar a trabajar, ¿verdad? Nos vamos a ir a la página 112. Usted puede ir marcando lo que usted considere importante, ¿verdad? Si tiene preguntas, igual usted puede habilitar su micrófono para poder explicar, preguntar cualquier inquietud. De los que están acá, pues puede tener ahí su libro de texto a la mano para cualquier consulta o duda, ¿verdad? Usted vaya subrayando, vaya anotando las partes importantes que luego pues vamos a ir desempeñando, ¿verdad?
Muy bien, entonces el tema que nos corresponde este día es campesinos indígenas, ¿verdad? El tema de este día es campesinos indígenas centroamericanos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poquito de los países, ¿verdad?, centroamericanos en cuanto a la forma de vida, ¿verdad?, al mundo agrario, la situación laboral de los campesinos e indígenas. Muy bien. Según lo que nosotros hemos trabajado a lo largo de esta unidad, hemos trabajado, ¿verdad? Vamos a hacer una retroalimentación. Hemos trabajado prácticamente desde que el pueblo de Centroamérica estaba despoblado. Teníamos culturas prehispánicas, luego vino el descubrimiento, luego vino la conquista, luego vino la colonización y luego pues en nuestro país se independizó, luego viene lo que es la república y aquí nos vamos a centrar un poquito, ¿por qué? Porque nos vamos a centrar en el inicio de nuestro país. Nos vamos a dar inicio cuando El Salvador se forma como una república y estamos hablando de los años de 1838. A partir de ahí, que nos independizamos por completo, que nos forjamos por tener una república, entonces prácticamente ha venido nuestro país en superación, ¿verdad? Pero llegamos a una parte. La descendencia que nos quedaron, ¿verdad? Campesinos e indígenas. Nosotros vamos a comenzar nuestro hablar a partir del siglo XX, a partir de 1900. ¿Por qué? Porque dentro de este contexto vemos que venimos queriendo construir lo que es una república. Entonces, como lo dice la guía, ustedes allá en casa pueden visualizar la guía, que dentro del contexto de la crisis económica de 1929, acá, 1929, hablábamos de 1838, hablamos de 1931. Vamos a hablar con respecto, decíamos que este lapso, ¿verdad?, de 1838 a 1829, pues tenemos el auge cafetalero. Todo eso, pues, tenemos el auge cafetalero. Recordemos que en la colonización los españoles nos traen lo que es el café. Comenzamos nosotros a cultivar el café, comenzamos nosotros a exportar café. A partir de estos años, nosotros tenemos una crisis económica. Si usted quiere preguntar, no hay mucho. Es que estaba dando como un gran grupo. Vale, entonces vemos aquí en 1929. ¿Qué sucede en 1929? La crisis económica. Vamos a ver allá en casa qué sucedió en 1929. ¿Recuerdan allá en casa qué sucedió en 1929? La gran crisis económica. Muy bien, la crisis económica. ¿Y recuerdan en qué consistió esa crisis económica?
La crisis económica de 1929. Consistió en que a principios de 1929 se originó una caída en la bolsa de valores de Wall Street y eso nos afectó indirectamente porque eran los principales países a los que les exportábamos y obteníamos ganancias. Excelente, Dana, gracias por su participación. Ahí su compañera pues nos menciona la crisis económica se da, ¿verdad?, con la caída de la bolsa en el Wall Street, allá en Nueva York, ¿verdad? Pero ¿cómo nos afectó a nosotros si fue allá en Estados Unidos? Pues como nosotros estábamos en el auge cafetalero, estábamos en los mejores años de la exportación del café, entonces los países que nos compraban, los países europeos que nos compraban el café, pues ya no nos compraron. ¿Por qué ya no nos compraron? Porque ya no tenían el dinero para hacer esas exportaciones. Entonces a nosotros no nos afectó directamente, pero nos afectó indirectamente, porque ya no nos... Excelente, Quique, muy bien. Entonces ahí su compañero pues nos hace el análisis, ¿verdad? Y con mucha razón. ¿Por qué? Porque los países ya no nos compraron. Entonces, ¿qué sucedió en nuestro país? Pues el café se fue acumulando, se arruinó, se pudrió, como decimos. Los campesinos, ¿verdad?, tenían préstamos en los bancos y ya no pudieron pagar esos préstamos. ¿Por qué? Porque nuestro país estaba ya endeudado, pero porque nosotros ya no pudimos exportar el café. Entonces tenemos la crisis económica y así indirectamente pues nos afecta. Luego llegamos a 1931. ¿Qué sucede en 1931? Señor, ¿qué página dijo que era? Es que se me perdieron. ¿El qué, Jimena? Ah, ¿qué página era? 112, 113. Ah, ok, gracias. ¿Qué sucede en 1931? ¿Quién llega al poder en 1931? Muy bien, Miguel. Llega al poder Maximiliano Hernández Martínez. ¿Y quién era ese señor? Muy bien. Iniciamos lo que son nuestros gobiernos militares. Gobierno militar, comienzan las dictaduras y tenemos también los golpes de Estado. Acá se encarga prácticamente a partir de 1931 hasta 1979. Todo ese tiempo, excelente, muy bien. Todo esto pues nos enmarcamos en lo que es gobiernos militares. ¿Por qué hago énfasis yo acá en gobiernos militares y dictadura y golpe de Estado? Porque nosotros vivimos enmarcados a partir de que Maximiliano Hernández Martínez llega al poder en 1931, comienzan los gobiernos militares, llegó a través de un golpe de Estado y el único presidente, ¿verdad?, que ha estado por 12 años en el poder. Luego, pues, tenemos inconsistencias, pero tenemos una guerra civil que a partir de 1980, luego tenemos los acuerdos de paz, el proceso de democratización, pero luego vamos a ir
paso a paso. Esto solamente era un preámbulo de lo que vamos a iniciar, ¿verdad? Con lo que vamos a trabajar. No sé si en casa hay preguntas. Si hay preguntas. Bien, entonces ahora sí vamos a dar inicio a lo que es nuestro tema para conocer poco a fondo, ¿verdad? De lo que vamos a hablar, que son los campesinos e indígenas. Usted esté listo ahí en la página 112 porque le vamos a ir dando lectura. Muy bien, vaya subrayando. Voy a iniciar yo haciendo referencia con nuestra guía y luego pues sus compañeros de acá en el colegio y ustedes allá en casa pues van a participar con la lectura. Bueno, pues, ¿cómo era la situación laboral de los campesinos e indígenas? ¿Cómo era? Dice acá en la guía que dentro del contexto de la crisis económica que se da en 1929, pues El Salvador, ¿verdad? Teníamos el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, que se enfrentó a una oleada de protestas y rebeliones contra lo que es el sistema desigual de la tenencia de tierra, empeoradas con las reformas presidenciales que confiscaba a los campesinos las tierras ejidales para entregarlas a los grandes productores agrícolas. Los campesinos e indígenas se levantaron contra el gobierno y atacaron las instalaciones militares. Ahí hacemos referencia también, luego que Maximiliano Hernández Martínez ya se había tomado el poder, pues la insurrección de 1932, la famosa insurrección donde aproximadamente mueren 7,000, ¿verdad? A 25,000 personas durante ese enfrentamiento, porque los campesinos se sublevaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero Martínez llegó a través de un golpe de Estado, segundo no era reconocido por los Estados Unidos, tercero la expropiación de tierras a los campesinos, entonces todo eso pues hizo que se levantara y esa revuelta, ¿verdad? Y también ahí surge Farabundo Martín. ¿Has escuchado de Farabundo Martín? Que es el líder del partido, bueno, en nombre de él, ¿verdad? Era el líder El partido del FMLN. Una Exacto. pregunta, señor. Diga. Lo de la época de Maximiliano se dio la huelga de brazos caídos, ¿verdad? Sí, ya vamos a ir más adelantito. Ahorita, sí, Jimena, vamos a trabajar eso también, pero ahorita vamos iniciando lo de Martínez en 1932 y luego con eso finalizamos con la huelga de los brazos caídos. Sigamos. Bueno, pues Farabundo Martín era un campesino. También tenemos a Anastasio Aquino, Feliciano Ama, que eran líderes campesinos, ¿verdad? Ellos lideraban a toda la población y luego pues se organizó, ¿verdad? Lo que era el Partido Comunista, el famoso PCS, que era el Partido Comunista Salvadoreño, y al perder las elecciones pues se consideraban fraudulentas. ¿Por qué? Porque el movimiento fue controlado pocos días y eso fue lo que hizo que se murieran alrededor de 7,000 a 2,500 personas durante el enfrentamiento. Entonces, la insurrección del 32 condujo a la muerte de los líderes, el cacique Feliciano Ama y el dirigente comunista Farabundo Martí, ¿verdad? Ese es el caso más representativo de los levantamientos indígenas campesinos en Centroamérica, por la gran cantidad de víctimas, las secuelas sociales, culturales que había generado por el etnocidio, que conllevaron a casi extinción del náhuatl, ¿verdad? ¿Por qué acá nosotros perdemos nuestros rasgos culturales? ¿Por qué? Después del levantamiento indígena, Maximiliano hizo una ley que toda persona que anduviera vestida como campesino, su sombrero, su morral, su cuma o machete, pues todos ellos iban a irse presos o los iban a fusilar en la calle. Entonces, las personas por miedo dejaron de vestirse así, con los refajos, las mujeres, entonces todo eso,
y desde ahí entonces nuestro país pierde nuestra rasgo cultural. Si ustedes han visitado Panchimalco, han visto todavía a las mujeres con vestimenta así, ¿verdad? Indígena. Esa era nuestra vestimenta, ¿verdad? Nuestra representación dentro de nuestra cultura. Si han ido allá en el occidente, Sonsonate, muchos pueblos, Huayúa, Taco, Nahuizalco, Apaneca, muy bien. Todos esos pueblos que son municipios, ¿verdad? Del departamento de Sonsonate todavía tienen esos rasgos culturales, ¿verdad? Pero prácticamente acá nosotros sí, ¿verdad? Perdemos esos rasgos por esa ley, ¿verdad? Porque eso... Ah, Izalco, muy bien. Ese etnocidio, ¿verdad? Permitió la extinción del habla náhuatl, obligando a muchos nativos a renunciar sus tradiciones, sus costumbres, la vestimenta, los rituales, en forma de resguardar su seguridad. Entonces las personas, por miedo a que no fueran asesinadas, entonces ellos dejaron de vestirse así, dejaron de practicar sus costumbres, tradiciones, los rituales y todo eso por miedo, ¿verdad? Entonces, todo ese alzamiento que se da en 1932 por Martínez suprimió los derechos laborales. ¿Por qué? Porque restableció lo que eran las sociedades mutuales, que fueron el único y tipo de organización permitido entre los patronos y trabajadores. Entonces, estas organizaciones se convirtieron en sindicatos. ¿Saben qué es un sindicato? ¿Ya lo vimos? ¿Qué función tiene un sindicato? ¿Qué velan los sindicatos? Allá en casa, Eran como instituciones que luchaban por los derechos de los trabajadores, algo así recuerdo. muy bien, Jimena, gracias. Los sindicatos son organizaciones que velan por los derechos de los trabajadores. Ahí anótele ahí bien. Entonces vemos que un sindicato pues es el que vela por las organizaciones de sus trabajadores, por su bienestar, que tengan vacaciones, que tengan un salario digno, que tengan derechos a las prestaciones laborales, un salario digno, una jornada laboral de 8 horas, etcétera. A eso se refiere lo que es un sindicato, ¿verdad? Entonces, para 1944 se da el derrocamiento de Hernández Martínez a través de la huelga de brazos caídos. Ahí sí ya me mencionaba lo que su compañera, ¿verdad?, sobre la huelga de brazos caídos. ¿En qué consistió la huelga de brazos caídos? No fue un golpe de Estado, porque Martínez ya se le había intentado dar 2 golpes de Estado, pero fueron fallidos, no se logró. Vale. Los intentos, por ejemplo, hay diferentes organizaciones, puede ser los militares, puede ser un grupo, sector económico, la oligarquía en ese entonces, ellos comenzaron, ¿verdad?, a desinformar a la población, a decirle que ya estaban cansados, que solo se beneficiaba un pequeño sector, y entonces las personas comenzaron a irse en contra de Martínez. Entonces, ellos, un pequeño grupo, en ese entonces era la oligarquía cafetalera, que eran los dueños de las tierras, los terratenientes, ellos comenzaron a ese golpe, pero no se logró porque no tenía mucha fuerza que los respaldaba. Entonces, por eso fue un golpe fallido, porque no se logró dar solo de ese grupo. Entonces no logró extenderse, ¿verdad? Entonces intentaron darle 2 golpes de Estado, pero ni uno se logró. Entonces ahora viene y se da la huelga de brazos caídos, siempre dirigida por la oligarquía cafetalera. Era un sector de la oligarquía, entonces se paralizó todo el país, se paralizó transporte, centros comerciales, empresas, nadie fue a trabajar. Entonces para el país era pérdida económica, no sé cuánto, 2 puntos y algo de millones que se perdían diariamente por
esa huelga de brazos caídos. Entonces, él renunció, ¿verdad? Él a través en una radio, pues él extendió su renuncia para que el país pues lograra la estabilidad. Y luego pues él fue exiliado a Honduras. Se retiró del mando. Hola. Y allá en Honduras pues... ¿Qué quiere decir que él mismo se retiró? Casi no se le escucha. ¿Qué quería decir que entonces Martínez, él solo se retiró del mandato? Sí, a través de la huelga de brazos caídos. Él pues deja el puesto, ¿verdad?, de presidente y pues se fundó lo que era el Partido de Unión Nacional de Trabajadores con el fin de orientar políticamente a los trabajadores de la ciudad y del campo. Y durante el gobierno, ¿verdad? Luego pues lo sustituye otro presidente, pero solo estuvo por unos días, que fue el coronel Osmin Aguirre, pero luego también le dan golpe de Estado y llega al poder en 1945, ¿verdad? Renació el otro movimiento sindical estudiantil y pues finalmente se lograron los beneficios de los salarios justos, un descanso dominical, mejores condiciones laborales para los empleados y además la creación del Instituto del Seguro Social y pensiones y jubilaciones, ¿verdad? Cinco. Imagínense, Cami dice aquí que si es desde 1945, pues se hace mención, ¿verdad?, de las pensiones para jubilaciones. Si nosotros vemos lo que es al jubilarse, pues una persona anda recibiendo la FP, sí, es del 2000, pero las pensiones antes se llamaba IMPEC, todavía existe, pero solamente para empleados, ¿verdad?, públicos, pero luego que las AFP vinieron, entonces como que fuimos absorbidos, ¿verdad? La mayoría ya no hubo opción, solamente para las personas que trabajaban en el sector público en ese entonces, y así, ¿verdad?, se da lo que es nuestra crisis. Vaya, muy bien. Ahora, chicos, nos vamos a ir al libro de texto para poder retroalimentar esa parte de... Decíamos que estábamos en la página 112 para retroalimentar la parte que acabamos de mencionar acerca del mundo agrario. Vamos a ver, allá en casa, me ayudan primero con la lectura. Nos vamos, el primer párrafo, situación laboral de los indígenas. ¿Quién lee en casa? El primer párrafo, ¿verdad, señor? Sí. Ah, pues yo. Okay. Situación laboral de los indígenas. Donde hubo población indígena dedicada a la agricultura, tierras comunales en Guatemala y El Salvador especialmente, los reformadores liberales recurrieron a diversas formas de trabajo forzoso, pero internamente se produjo otra transformación y fue la aparición del llamado mozo colono o indígena, inicialmente despojado de la tierra por diversos motivos y que se compenetró en el ambiente de forma permanente, es decir, como un peón contratado de por vida, como rezaban las disposiciones de finales del siglo, no sé qué siglo es. Gracias. Pues ahora nos vamos acá, aquí en el salón. ¿Quién inicia con los cuadritos? Esto trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ha ofrecido voluntariamente. El peón. Con el peón adscrito a las tierras se establecieron relaciones sociales de un carácter particular que causaron efectos sociales y políticos de extraordinaria importancia en la superposición centroamericana.
La parcela de subsistencia dentro de la hacienda y el pago en especies daban como resultado una mano de obra presa del trabajo. Esas recompensas no monetarias y las relaciones personales establecidas en la finalidad de ligar al indígena a la tierra de manera más o menos permanente. ¿Y el último? Bajo esos criterios, los indígenas de Guatemala y Nicaragua fueron prometidos de trabajo forzoso y los de El Salvador fueron despojados de las tierras que durante siglos pertenecieron a ellos y a sus comunidades. Muy bien, gracias. Allá en casa continuamos con la resistencia indígena. Allá en casa. Pues seguimos acá. ¿Quién quiere leer? Resistencia indígena. A inicios del siglo XX. la resistencia del grupo de población rural en la región metropolitana tuvo que cambiar el uso de la tierra y adoptar el modelo agroexportador, basado en la producción de café para finales de la década de 1920. Las reformas implementadas desde 1870 dejaron a muchos campesinos indígenas sin tierra y sin los beneficios de la modernización y el progreso. Ante esta situación, los grupos indígenas se resistieron de diversas formas, como la rebelión contra los funcionarios del Estado que implementaban las políticas. Y sigo que agregar. Bueno, ahí vamos a hacer una pausa. En la página 112 sus compañeros pues ya nos hablaron, ¿verdad? Ya nos leyeron, donde la población indígena se dedicaba a la agricultura en las sierras comunales, en Guatemala y El Salvador específicamente. Pero también los reformadores liberales recurrieron a diversas formas de trabajo forzoso. Pero internamente se produjo otra transformación, ¿verdad? Y fue la aparición del llamado mozo o colono indígena. Acá su compañero nos leyó qué función ejercía lo que es el trabajo forzoso. Pues era un servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera para cual dicho individuo no ha ofrecido voluntariamente. Entonces, cuando era despojado de la tierra por diversos motivos, ¿verdad?, se compenetró en ambiente de forma permanente, es decir, como un peón contratado de por vida, como rezaban las disposiciones que se dieron durante el siglo XIX. Y acá hablamos con un peón descrito, la parcela de subsistencia bajo los indígenas, ¿verdad?, cómo fueron sometidos al trabajo forzoso. Luego viene la resistencia indígena, que era lo que habíamos estado hablando, ¿verdad? Acá Luis nos leyó lo que era el preámbulo, que se da a inicios del siglo XX, la resistencia de todos estos grupos de la población rural, y que a finales de la década de los 20, pues todas estas reformas implementadas dejaron muchos campesinos indígenas sin tierra, sin los beneficios de la modernización y el progreso, y ante esta situación, pues los grupos indígenas se resistieron por diferentes formas. Ahí en casa, ¿quién nos quiere leer en la página 113, el primer párrafo? Aquí, ¿verdad, señor? Virtual. Sí. Bueno, no sé si puedo volver a leer yo. Sí, puede. La historia también registra que El Salvador en 1833, el indígena Anastasio Aquino lideró la rebelión de los nonualcos en contra del gobierno al que exigían la devolución de las tierras que les habían expropiado, documento 21. Esta era... si nos lee el documento 21, Dana, para ir haciendo alusión a qué nos está designando aquí. Ok. La rebelión de Anastasio Aquino. En 1833, durante el periodo presidencial del liberal Mariano Prado,
se impusieron reformas que causaron gran descontento, incluyendo un impuesto personal que la población indígena interpretó como una restauración del tributo, uno de los impuestos más injustos de la época colonial. En Zacatecoluca era Aquino el único jefe. Puso de comandante a su compañero Francisco Castro, de la raza indígena. Dispuso a Anastasio a ir a San Vicente acompañado de sus tropas, formadas de 2 divisiones, una al mando de su hermano Blas Aquino y la otra a las órdenes de Alberto Barcaza, que era uno de sus íntimos. Salieron el 14 de febrero, los vicentinos trataron de salvarse escondiendo sus objetos de más valor en la iglesia del Pilar. En la madrugada del 15, Aquino y sus huestes se encontraban en las puertas de San Vicente. Los habitantes salieron a recibirlos. Poseídos de temor, trataron de hacerse agradables, llevando al indio bajo palio y avivándolo mientras que las campanas replicaban a todo vuelo. Los primeros impulsos de Aquino fueron de incendiar la población, manifestando que de esa ciudad 10 habían ido a combatir a su pueblo, mas no puso en práctica ese proyecto. Gracias a la intervención del ciudadano Manuel Mariano Artimita, de quien antes había sido servidor, oído por Aquino, lo atendió en recuerdo a que había sido su amo y favorecedor. Fue nombrado por su gente jefe político de San Vicente. Como tal, no pudo impedir que se saqueara la población. Los 2000 aborígenes se dispersaron por todas partes, robando, asesinando y cometiendo toda clase de pillajes. Informando al jefe que en la iglesia del Pilar se encontraba lo mejor, se dirigió a ella y rompiendo las puertas, se apoderó de lo que contenía. Hacía rodar los santos por el suelo y colocándose la diadema de San José en la cabeza, se autoproclamó rey de los Nanualcos. Gracias. Bueno, pues acá nos acaba de leer, ¿verdad? Haciendo referencia a la rebelión de Anastasio Aquino, en qué consistió. Pero ¿quién era Anastasio Aquino? Era un líder indígena quien encabezó la insurrección de los Nanualcos, un levantamiento campesino en nuestro país durante la existencia de la República Federal de Centroamérica. Era lo que les ya decía, ¿verdad? Que durante ese periodo, pues, fue liberado por Mariano Prado y se impusieron diferentes reformas que causaron gran descontento, incluyendo un impuesto personal que la población indígena interpretó como una restauración o atributo. Entonces, todos los primeros impulsos de Aquino fueron de incendiar la población, ¿verdad? Manifestar durante las ciudades y combatir con su pueblo, pero prácticamente, pues, gracias a la intervención del ciudadano Manuel Mariano Asmitia, ¿verdad? Quien antes había sido servidor, pues, oído por Aquino, atendió el recuerdo que había sido a su amo y favorecedor. Ahora acá, Zoe, si nos ayuda en el segundo párrafo de la 113. Esta era una página que venía de la colonial durante el siglo. Pero recientemente vimos que Estados Unidos en el caso de la asistencia ambiental, liderada por los procesos en 1972, cuando las mujeres estaban declaradas por el gobierno. Muy bien, gracias. También, ¿verdad? Aquí nos dice que este movimiento coincidió con la lucha obrera que estaba liderado por Agustín Farabundo Martí. Era lo que mencionábamos al inicio, ¿verdad? A favor de los derechos laborales de los trabajadores. Esta manifestación también finalizó con la masacre de miles de indígenas y obreros y la lucha de Augusto César Sandino en Nicaragua en esa misma época, ¿verdad? Así que, por otra parte, pues la vida de las poblaciones afectadas por las reformas liberales se sorteaba en lucha diaria contra los propietarios y administradores de haciendas. En este caso, pues las cuentas se saldaban por diversas formas. La violencia en las plantaciones de hurto, el irrespeto a la propiedad, la destrucción de pastizales y la toma espontánea de tierra, ¿verdad? Sin embargo, los indígenas nunca pudieron recuperar sus tierras.
lo cual representaba una deuda histórica de los gobiernos en turno. Ahora bien, nos vamos a la página 114. En la página 114 está situación laboral de los campesinos. Luis, el primer párrafo, Luis. Situación laboral de los campesinos. El aparecimiento de diferentes formas de trabajo forzado tuvo sus orígenes en la época colonial, periodo en el que el campesino oscilaba entre la servidumbre y la economía industrial. Si se tenía un empleado contra su voluntad, es válido mencionar que el pago también lo era, y peor aún si se trataba de un salario en condiciones totalmente desiguales en relación al trabajo realizado. Todas las formas de campesino, todas esas formas de campesino asalariado fueron mantenidas en nombre de la libertad de trabajo y funcionaron bastante bien en la medida en que era como conveniente para fortalecer el negocio e incrementar las ganancias del patrón. Tales aberraciones fueron posibles y aseguradas por las carencias educativas y falta de un marco jurídico que regulara las relaciones laborales. Sí. Sí. La situación de la mano de obra campesina y del campesino mismo como persona conservó un procedimiento patriarcal, mientras las relaciones funcionales estuvieron conforme a las necesidades del mercado local. Cuando la producción de los locales de café pasó a ocupar un lugar progresivamente importante en el comercio mundial, en el interior de la hacienda de explotación alcanzó niveles de espectacularidad. El mozo o peón cafetalero al de la economía agresiva fue incorporado a la economía mercantil, pero solo de manera parcial, desempeñando funciones de asalariado del feudalismo, mientras cultivaba una parcela para la propia subsistencia y la de la familia. Sí. Este sobra conocido que el salario de los campesinos, al igual que el de los indígenas, no era de carácter monetario, sino que recibía una especie de baile, el cual solo era posible hacer efectivo dentro de la misma hacienda. Era relación de dependencia total hacia el patrón y la total, esa relación de dependencia total y la total sumisión a este pueblo, ideal para generar el reconocimiento de refugio hacia los propietarios de la tierra y acelerando la formación de cierta forma de organización para reclamar la solución inmediata de los que pertenecían. No es de extrañar entonces que las condiciones sociales del campesino se fueron deteriorando. Sigo la parte de Vamos a darle paso a los compañeros en casa. Vamos a ver quién nos ayuda. Allá nos ayuda. ¿Quién nos ayuda? ¿Se durmieron, chicos? No, señor, pero ya leí 2 veces. Sí, solo Dana está leyendo. Vamos a ver, está Kevin. Marifer, está también Marifer. Si nos ayuda. Sí, señora, no nos habíamos quedado porque me perdí. En el último párrafo. Donde dice, es de sobra contenido de salario. ¿Ese es? Sí. Ah, ok.
Es de sobra conocido de que el salario de los campesinos, al igual que el de los indígenas, no era de carácter monetario, sino que recibirían una especie de vale, el cual solo era posible hacer efectivo dentro de la misma hacienda. Esa relación de dependencia total hacia el patrono y la total sumisión a este fueron generando sentimientos de repudio hacia los nuevos propietarios de las tierras y acelerando la conformación de ciertas formas de organización para reclamar la devolución inmediata de los pertenecía, no, a los que les pertenecía. No es de engañar entonces que las condiciones sociales del campesino fueron deteriorando. Muy bien, gracias. Vaya, como hemos finalizado lo que es la lectura, espero que ustedes hayan subrayado su libro de texto. Hemos trabajado, ¿verdad? La página 112, 113 y 114. Ahora nos vamos a pasar al desarrollo de las actividades y luego pues vamos a seguir trabajando con las actividades de su libro de texto. Así que primero vamos a hacer las del libro de texto. Vamos a ver, no les puedo presentar ahorita en pantalla porque solamente la guía, el archivo no me lo abre, entonces no puedo entrar ahorita a su libro de texto, pero ahí lo vamos a ir haciendo, ¿verdad? En la página 115, vámonos todos a la página 115, ahí está el desarrollo del libro. Dice, relaciona cada uno de los eventos con las fechas que ocurrieron. Yo le voy a decir el suceso y usted me dice el año. Vamos a ver. Durante el periodo presidencial del liberal, Mariano Prado, se impusieron reformas que causaron gran descontento, incluyendo un impuesto personal. ¿De qué año estamos hablando? Fue en el documento, está en el documento 21. 1833. Muy bien, gracias, Dana. El segundo suceso, el indígena Anastasio Aquino lideró la rebelión de los nonualcos en contra del gobierno. 1833. 1833. Correcto. 2 veces 1833. Muy bien. Tercer suceso. Comienza a implementarse las reformas liberales, entre ellas el trabajo forzoso y la aparición del llamado mozo, colono o indígena. Vamos a ver en dónde comienza a leer. Vamos a ver, Kike, usted leyó esa parte del colono. Usted trabajo forzoso. Vamos a ver desde qué año se comienza a hablar, ¿verdad? Del colono. ¿1900? No. En la resistencia indígena se encuentra. Vamos a ver en qué año estamos hablando. No. Muy bien, Zoe. Zoe nos da la respuesta. 1870 nos dice Zoe, correcto. Cuarto suceso. Las reformas liberales dejaron a muchos campesinos e indígenas sin tierras. No.
En 1932. No, no, más, menos, 1900. 1970. No, mucho seguido. Estamos hablando en la década de los 20, 1900. Perdón, 1870. No. Ah, Muy bien, Zoe, muy bien. 1920 nos dice su compañera. eso iba a decir, pero no estaba segura. No, Jimena, no. Son mentiras, Jimena. Muy bien, sigamos. Y lo último, se lleva a cabo el levantamiento campesino liderado por José Feliciano Ama. Muy bien, Quique, excelente. 1932. Bueno, pues en la segunda actividad dice, describe e ilustra cómo eran las condiciones de trabajo de los indígenas y campesinos a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX. Entonces, acá, ¿verdad? Usted hace un dibujito en el cuadrito y describe cómo eran las condiciones de los trabajadores. Podemos decir que la mano de obra campesina, ¿verdad? Era patriarcal, que la producción local del café pues era progresivamente. Podemos también hablar que existía el mozo o peón cafetalero, ¿verdad? Originario de, bueno, pues las condiciones laborales. Ahí usted hace la descripción y luego pues hace el dibujito. Lo hace ahí en casita y luego usted va a encender la camarita cuando yo le diga y me va a enseñar solamente el libro donde usted ha dibujado. No, Si los que están todavía nos pasamos de la despiertos... hora. ¿Ah? Hola, hola. La clase terminaba, que decía que la clase terminaba a las 7:45. No, 8:30. Y, bueno. Es que son 2 horas. Sí, ya me acordé. Nuevo horario, nueva... Vaya, ahí usted redacte, ¿verdad? Cómo van las condiciones de trabajo y luego usted dibuja, no importa que sean de palitos, no importa. Lo importante es de que usted haga la descripción. Luego yo le voy a decir, encienda la cámara solo para su libro. No va a salir usted, solamente el libro.
Vaya, muy bien, ya casi finalizamos lo que es esa actividad. Ahora nos vamos para el cuaderno. En el cuaderno, vamos a trabajar en el cuaderno. Actividad de clase. Vamos a realizar lo que es una actividad de clase. Vaya, para los que están en casa va a ser un poquito más fácil porque usted tiene acceso allá a internet y tiene que buscar fácilmente. Y para los que estamos aquí en el salón, pues les vamos a proveer, ¿verdad? Un medio electrónico para que trabajemos esta parte de investigación. Así que primero, vamos a trabajar la pregunta 1. Dice, escribe la biografía de los siguientes personajes. ¿De qué personajes estamos hablando? Estamos hablando de Feliciano Ama, Feliciano Ama, Farabundo Martí y Maximiliano Hernández. correcto, correcto. Escribe la biografía de los siguientes personajes. No, o sea, usted puede resumir, ¿verdad? Lo más específico, quiénes eran sus padres, de dónde era originario, qué es lo que hizo y su muerte. No necesito que usted me dé una gran explicación, ¿verdad? Sino que un resumen, pero que tenga lo específico. Sí, sí, la fecha, ¿verdad? Nombre, etc. Feliciano Ama, Farabundo Martí y Maximiliano Hernández Martínez. 2. Feliciano Ama, Farabundo Martí y Maximiliano Hernández Martínez. Pregunta 2. Describir el contexto describir el contexto en que surgen los movimientos, describir el contexto en que surgen los movimientos de sublevación indígena y campesina. Describir el contexto en que surgen los movimientos de sublevación indígena y campesina. Ese es el objetivo. No, esa es la segunda pregunta. Ustedes van a describir en qué contexto surgieron los movimientos indígenas y campesinos. ¿Por cuál era el objetivo de haberse creado? Pregunta 3. Escribe cuáles fueron los sucesos más relevantes y posteriores consecuencias de estos movimientos.
Escribe cuáles fueron los sucesos más relevantes y posteriores consecuencias de estos movimientos. Escribe cuáles fueron los sucesos más relevantes y posteriores consecuencias de estos movimientos. Vaya, entonces, ahí en casa tiene que comenzar a trabajar, ¿verdad? A las 8:25 vamos a compartir, así que yo le voy a preguntar a cualquiera de los que están en la clase. Igual acá vamos a comenzar a trabajar, así que ¿cómo vamos en casa? ¿Vamos avanzando? ¿Ya se nos acaba el tiempo? Yo llevo una parte, estaba haciendo la biografía de Farabundo Martí. Vale, vamos. Mientras usted está trabajando ahí, voy a pasar la asistencia. Así que puede abrir su micrófono o me pone presente en el chat, porfa. Adriana Michelle. Bonilla. En el chat está deshabilitado. Permítame entonces. El chat creo que ya está ahí, sí que ahí me puede poner presente si no puede abrir su micrófono. Michelle Bonilla. Vamos a ver. René Mauricio. Tampoco está René Mauricio. Eduardo Marcelo. ¿Puede habilitar su micrófono o poner en el chat presente, por favor? Denise Isabel. Hola, Denise, no sé si está. Denise Isabel, tampoco. Alexis.
Joyce, sí, ahí está, ya la vi en el chat, gracias. Melissa, gracias, Melissa. Karim, ¿está Karim? Número 8. Dana Isabela. Gracias. Enrique Alejandro. Gracias. Leslie Abigail. Víctor Alejandro. A Leslie ahí está, gracias Leslie. Víctor. Alexander. Alan Roberto. Aquí está. Miguel Eduardo. Zoe, aquí está. Miguel Eduardo, ¿no está Miguel Eduardo Salinas? Ahí está, ya lo vimos. Zoe, acá está. Mariana Denise. Cervellón. Mariana Denise está. María Fernanda, ahí está. María Jimena. También. Pablo Xavier. Pablo, número 19. Está Pablo. Ahí está Pablo. Luis. Ahí está. Ludwig. Número 22. Ludwig. Ahí está, gracias. Jesús Antonio. Jesús Antonio, ahí está, gracias. Oscar Antonio. Oscar Antonio. No está. Diana Carolina. 25, número 25. Diana. Gracias. Kevin Roberto. Kevin, ¿no está Kevin? Héctor David. Gracias. Carlos Emanuel. Carlos Emanuel. Sandra Gabriela. Y Susan Allison. Bueno, chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos ahí? Vamos ya finalizando. Vamos a ver, ¿quién tiene listo ya la primera parte? ¿Quién tiene listo ya Feliciano Ama? Señor, yo escribí lo que estaba en el libro. Vaya, está bien, léanos. Fue un cacique indígena de etnia pipil de El Salvador, uno de los líderes de la insurrección campesina de 1932. Nació en 1881 y murió en 1932. Muy bien, gracias.
pues me dicen de que ya se está acabando el tiempo, entonces lo dejamos para mañana, chicos. Mañana vamos a iniciar con las preguntas, así que si no lo ha terminado, pues lo termina en su casa. Gracias por haberse conectado tempranito, ¿verdad? Y nos vemos en la próxima clase, así que vayan a receso y que pasen un feliz día. Adiós, señor. Adiós, bendiciones, feliz día, feliz día. Adiós, señor. Adiós.